Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy jueves, el cuarto día laboral de la semana, hoy en horario especial, como nos ha ocurrido en los últimos 3 días, por transmisión de fútbol centroamericano por parte de Radio Monumental, pero agradeciéndoles que nos escuchen en radio a las 12:30 hoy, de 12:30 a 1:30, que nos vean a través del Facebook de Noticia Monumental, pero particularmente que descarguen y escuchen nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. 1 hora después de terminado el programa, las aplicaciones le avisarán que hay un nuevo episodio de Matices para que usted descargue y lo escuche donde quiera y cuando quiera. Hoy invité al famosísimo en Matices, doctor Marco Vinicio Boza, que está conmigo. ¡Qué barbaridad! Gracias, Doc. Hoy me aseguro la audiencia de su club de fans. Ok. Que es un reconocidísimo intensivista nacional. Yo le pedí al doctor Boza que me acompañe para hablar del estrés. Doc, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Randall. Todo muy bien, por dicha, aquí escapando de la lluvia porque estamos con un clima tan cambiante que eso es lo que está favoreciendo enfermedades respiratorias en el territorio nacional y ocasionalmente enfermedades diarreicas. Un llamado a la población, por favor, hay que protegerse, acuérdense de lavarse las manos correctamente, de manera frecuente y de enseñarle a los niños y a los adolescentes a hacerlo de igual manera. Así es, dicho, vea lo que está pasando en el hospital de niños, que es muy complejo Por ejemplo, la situación, sí. Y hoy porque parece que va a llover, el doctor está ahí en los alrededores del Calderón Guardia, yo estoy en Auruca y está oscuro. oscuro está. Sí. Vea que ni siquiera tengo a un lado reflejo de la luz del sol, porque ya no hay sol. No, está nublado hoy. Pero Muy bueno, bien. empecemos. La enfermedad del siglo XXI, le dicen algunos, la enfermedad de la posmodernidad, el estrés. ¿Qué diablos es el estrés, doctor? Esa es una pregunta, pues, relativamente compleja porque primero, Randall, tenemos que entender que estrés es un anglicismo, es una palabra que derivamos del inglés, que significa que algo o alguien está bajo tensión. Y es importante hacer notar que la palabra estrés por sí misma no tiene una connotación negativa. De hecho, hay ciertos tipos de estrés que son positivos y hay ciertos tipos de estrés que son negativos para la persona. Hablamos de estrés o de euestrés cuando tenemos una serie de factores, de circunstancias, de condiciones en nuestras vidas que nos presionan, pero nos impulsan a vivir mejor, a ser mejores, a tener más metas, a cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestros ideales. La otra palabra que podríamos entender ahora o introducir es distrés, que también es en inglés, que hace referencia a ese tipo de estrés que más bien nos daña, nos perjudica, nos lastima, nos enferma.
Un deportista que está preparándose para una competición, un atleta que se está preparando para un campeonato, necesariamente tiene que estar bajo estrés y durante el entrenamiento su cuerpo entero va a estar estresado. Va a haber un estrés metabólico, va a haber un estrés del corazón y de la circulación, va a haber un estrés psicológico que obliga a que tanto el artista como el atleta, como el científico, como el trabajador, pues haga uso de todos sus mecanismos de defensa, de sus mecanismos de compensación, sobre todo de sus habilidades de adaptación para hacerle frente al reto. En términos generales, Randall, podemos ir a otro ámbito. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos una serie de necesidades básicas que tienen que ser cumplidas para poder tener una vida que nos permita seguir adelante y continuar con los diferentes niveles de desempeño, optando por el desempeño máximo del ser humano, que es la autorrealización. Es decir, como seres humanos tenemos unas necesidades básicas. Las necesidades básicas del ser humano son ropa, comida y protección, albergue, casa, un sitio donde yo puedo estar en mi hogar. ¿Todas las personas costarricenses tienen aseguradas estas tres necesidades básicas? No. El 20%, la quinta parte de Costa Rica vive bajo los niveles de pobreza y de miseria. Por lo tanto, no es cierto que la gran mayoría de los costarricenses tengan sus necesidades básicas aseguradas y por lo tanto tenemos una quinta parte de la población costarricense viviendo en condiciones de incertidumbre, en condiciones de zozobra, de frustración, lo cual conduce a la vez a violencia, a depresión, a ansiedad. Cuando estamos cuando tenemos la dicha de tener nuestras necesidades básicas suplidas, seguimos en la escala que presenta un psicólogo muy famoso de apellido Marlowe, o Maslow, Abraham Maslow, y entonces tenemos la oportunidad de empezar a cumplir otros propósitos. Es decir, con mis necesidades básicas, yo tengo la opción de empezar a desempeñarme en una sociedad, en una comunidad, puedo desempeñarme en un oficio, puedo desempeñarme en una profesión, puedo aspirar a un estado general de bienestar, que es lo que llamamos salud. Completo bienestar físico, mental, social y, ¿por qué no, Randall? Incluyamos también la parte financiera y la parte espiritual. ¿Qué sucede entonces en nuestras vidas? Que lo primero que tenemos que tener asegurados son estas necesidades básicas. ¿Todas las personas tienen aseguradas sus necesidades básicas? No, ya esto lo acabamos de mencionar. Ahora bien, en el caso de las otras 4/5 partes de la población costarricense, ¿tienen aseguradas las necesidades básicas? Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de un estrato socioeconómico de clase media, estamos hablando de un estrato socioeconómico de clase alta. Necesidades básicas cubiertas, cumplidas, efectivamente sí, pero ¿a qué costo? A costo de tener un empleo, a costo de tener una serie de responsabilidades, a costo de tener una serie de compromisos que no siempre son fáciles de cumplir. ¿Por qué? Porque entra el factor humano. Estoy lidiando con otros seres humanos. Estoy interactuando con compañeros de trabajo. Estoy interactuando con compañeros de proyecto. Estoy interactuando con miembros de mi comunidad que no son mi familia o que no necesariamente sean mis amigos cercanos. Entonces, este tipo de situación genera una serie de necesidades de adaptación. Yo me tengo que adaptar al trabajo. ¿Por qué? Porque para mantener mis necesidades básicas cubiertas, yo tengo que trabajar. ¿Cómo es el ambiente en el trabajo? No necesariamente es sano. No necesariamente las relaciones con otras personas que establezco en el trabajo son sanas. ¿Por qué?
porque hay ambición, porque hay codicia, porque hay personas angurrientas, porque hay envidia, porque hay maledicencia, porque hay chismes, y todo esto genera ambientes laborales que me hacen sentir que yo no soy feliz en mi trabajo o que las expectativas son demasiado altas. Como consecuencia, se genera estrés del malo y empiezo a tener estados de angustia, estados de infelicidad, estados de tensión, estados de ansiedad o lo contrario, de depresión. No veamos solo para afuera, veamos también para adentro. ¿Qué pasa con la persona? La persona tiene una serie de metas, tiene una serie de proyectos y a esta persona le gustaría realizarse en algún campo especial de la vida, en el arte, en la ciencia, en el comercio, ¿verdad? En la literatura. Hay muchas, muchas posibilidades para el ser humano, pero entonces lo que sucede con nuestra educación, Randall, es que nos enseña a ser competitivos. Es decir, la educación costarricense contemporánea le enseña al niño a ser competitivo. Y a pesar de que hay lugares y esfuerzos para que los niños aprendan a ser colaborativos, no es tan exitosa la situación y de hecho hay que participar en concursos, hay que participar en exámenes de clasificación para poder decidir si yo tengo las capacidades o no, o el niño tiene la capacidad o no para entrar a una escuela, a un colegio o a una universidad particular. Y además de esto, tenemos que la misma situación se da con otros ámbitos no académicos en donde hay pruebas de aptitud. Entonces establece una forma de vida competitiva permanentemente en donde yo no soy capaz necesariamente de alcanzar mis metas porque siempre tengo que estar compitiendo con alguien para demostrar que soy el mejor, para demostrar que tengo capacidad. En el mundo contemporáneo, Randall, tenemos un modelo administrativo gerencial que hace uso de una serie de instrumentos de evaluación del desempeño del empleado y los mismos instrumentos para evaluar el desempeño del empleador o por lo menos de su representante, es decir, de los mandos medios. ¿Qué sucede? Que yo tengo que estar demostrando que soy un buen empleado, tengo que estar demostrando que soy competente en mi campo, tengo que estar demostrando que alcanzo las metas que se me proponen desde la administración, desde la gerencia de la empresa para la que trabajo, y eso me hace estar en un estado permanente de estrés, de angustia, de frustración incluso, porque no estoy alcanzando las metas, porque no estoy dando el desempeño que se había propuesto o porque no estoy cumpliendo los subproyectos o proyectos que en algún momento me establecieron como parte de mi perfil laboral. Entonces vea qué cosa más terrible, Randall. Tenemos una situación en la que gracias a Dios tenemos trabajito, pero el trabajo introduce una serie de situaciones que hacen que yo no logre alcanzar la felicidad por los problemas de relación con otras personas, por los problemas de desempeño y de evaluación que constantemente me imponen. Y además de esto, pues también, como decía en algún momento, por la ambición. Es decir, yo quisiera no estar en este nivel socioeconómico, yo quisiera tener mucho más. Yo quisiera optar a algo superior a lo que tengo. Y eso hace que me esté obligando constantemente a dar la milla extra o el kilómetro extra o como lo queramos llamar. Entonces siempre hay un estrés. Hay estrés a nivel de los niños que se someten a un sistema que los evalúa con notas para determinar si están o no aprendiendo. Lo mismo sucede con los adolescentes. Con los adultos también hay una evaluación constante. Entonces es una evaluación que viene desde afuera y es una evaluación que surge, en el caso de los adultos, desde dentro. Como consecuencia, Randall, siempre estoy en una situación de estrés porque quiero alcanzar algo,
porque quiero tener algo, porque quiero asegurar algo. A esto sumémosle el hecho de que el estilo de vida que estamos llevando no está distribuyendo la riqueza de forma ideal. Es decir, no estoy recomendando de ninguna manera ningún tipo de ideología. No estoy recomendando de ninguna manera ningún tipo de partidismo. Lo que estoy diciendo es que en una sociedad, efectivamente, los recursos se encuentran distribuidos desigualmente. Es decir, para algunos hay mucha abundancia y para otros hay mucha escasez. Esto genera, evidentemente, también algún grado de descontento social y vienen los problemas de frustración y de violencia. Esta violencia se refleja sobre la mayoría que tiene sus necesidades básicas aseguradas y por lo tanto vienen situaciones de violencia social, de bullying, de discriminación y de una serie de elementos más. Como consecuencia, vivimos en un mundo altamente competitivo donde no todo el mundo logra alcanzar lo que se propone y por lo tanto hay una población estresada que vive permanentemente con niveles de cortisol, es decir, de hormonas del estrés aumentados. En medio de todo esto, Randall, pues se da la situación de que hay gente que siempre se está viendo para atrás, siempre está analizando el pasado, estableciendo siempre un contacto con su pasado, con lo que tuvo en su infancia, con lo que tuvo en su juventud, con lo que no logró vivir, o al contrario, con lo malo que le tocó vivir. Y son personas que pasan rumiando el pasado y estas personas se deprimen. Otras personas quieren alcanzar metas, quieren llegar a cierto lugar, pero empiezan a decir, ¿qué pasa si esto no sale? ¿Qué pasa si esto falla? ¿Qué pasa si no doy el desempeño que se espera de mí? ¿Qué pasa si llego al final de mes y no tengo la plata de la casa? ¿Qué pasa si no tengo plata para la comida? ¿Qué pasa si no tengo plata para los niños? ¿Qué pasa si no tengo plata para la pensión alimentaria? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y siempre estoy observando el futuro y no estoy observando el presente. Entonces, ese observar permanentemente el futuro conduce a la ansiedad. Contestando a tu pregunta original, Randall, ¿qué carajos es el estrés? El estrés es esa situación, es esa disposición que surge Ajá. dentro de mí o que me viene desde afuera de acuerdo a mi percepción y que me induce a vivir en un estado de tensión que indefectivamente me lleva a la frustración y a la depresión o a la ansiedad y a la neurosis. Claro. Doc, y vamos a ver qué pasa en el cuerpo cuando ocurren esas situaciones, porque yo entiendo, digamos, que el cuerpo tiene como su nivel flat, ¿verdad? Y que está listo, ¿ok? Para que reaccionemos a situaciones, amenazas, ¿ok? Y eso eleva Okay. algunas sustancias en el cuerpo que están hechas para que se eleve, yo logre superar la amenaza y vuelva al estado flat. Ok, Realmente el cuerpo es una cosa maravillosa, digamos, en sus reacciones. sí, sí. Me voy a tener que pelear con vos, Randall, porque el único que está flat es el muerto. Solo los Está bien. muertos están flat. Flat en el sentido de llanos, lisos, Sí, sí, no se mueven. incambiables, Todo ¿verdad? está en No mínimo, se sí. mueven, están flateados, flateados. Mira, nosotros como seres biológicos vivimos en un estado de continua adaptación. Lo que tenemos es un equilibrio, pero no es un equilibrio estático como el de una bola en el piso o como la de una columna que sostiene un edificio. No, el cuerpo humano nunca está permanentemente tranquilo o quieto. El cuerpo humano vive en estado permanente de adaptación y los científicos llaman a esto equilibrio dinámico, es decir, un equilibrio en movimiento.
Nosotros podemos estar sentados perfectamente quietos, listos para la foto, no nos movemos, no sonreímos, no parpadeamos y sin embargo, Randall, nuestra circulación está activa, el corazón está bombeando, los intestinos se están moviendo, las hormonas están subiendo y están bajando. Estamos en una constante danza de adaptación y lo que estás mencionando es muy importante porque el cuerpo tiene niveles de defensa, tiene niveles de adaptación que le permite hacerle frente a las diferentes exigencias de la vida. Por ejemplo, si yo tengo que caminar y subir una loma, yo necesito que mi corazón lata más fuerte, necesito que mi corazón lata más rápido, necesito ponerle atención al camino, no vaya a ser que me vaya entre un guindo o entre un hueco. No hay huecos en las calles de San José, ni uno solo. En Costa Rica no hay huecos en las calles, por dichas, ni en las aceras. Todas son lisitas, maravillosas. Es un solo Entonces, hueco con algunos rellenos en el país. qué cosa más terrible. Y eso se refiere también a nuestra vida social y a nuestra vida financiera. Pero bueno, no nos pongamos trágicos. El punto está, Randall, en que hay que adaptarse. Entonces hay un equilibrio dinámico, un equilibrio de adaptación permanente. Cuando yo necesito pegar una carrera, inmediatamente mis glándulas suprarrenales, que son estas pequeñas glandulitas que están encima de los riñones, empiezan a secretar hacia la sangre mayor cantidad de catecolaminas. Hay una famosa, la adrenalina. Para poder subir la loma, para poder pegar una carrera, para poder hacer un esfuerzo como correr un mueble o hacer alguna actividad deportiva que exija un poquito más, necesito tener más adrenalina en mi sangre. Junto con la adrenalina, que es una hormona de estrés, es una hormona de reacción a las demandas físicas, a las demandas psíquicas, a las demandas emocionales del cuerpo, se dan también otras hormonas. No solamente está la adrenalina en el estrés, se libera también glucagón, que es una sustancia que aumenta el azúcar en la sangre. Evidentemente tiene que empezar a cambiar la liberación de insulina. Inmediatamente tiene que haber una liberación distinta de neurotransmisores en el cerebro. Tiene que haber una serie de cambios y como consecuencia también sube otras hormonas que se llaman esteroides o corticosteroides, de los cuales el más famoso en la actualidad es el cortisol. El cortisol es una hormona de estrés. Y cuando yo como ser humano paso preocupado por el mañana, paso preocupado por mi situación financiera, paso preocupado por mi situación laboral, paso preocupado por mi situación estudiantil, por mi situación afectiva, por mi situación social, inmediatamente ese cortisol se empieza a mantener alto y se empieza a mantener alto y aquí viene la respuesta a tu pregunta. Cuando nos mantenemos estresados durante mucho rato, con los niveles de catecolaminas elevados, con los niveles de cortisol elevados, empezamos a tener problemas de presión alta, empezamos a tener problemas de azúcar que se eleva, empezamos a tener problemas de contracturas musculares, de dolores articulares, de dolores de las coyunturas, de las articulaciones, empezamos a tener problemas de concentración, empezamos a tener problemas de memoria y problemas del sueño. Es decir, un estado de estrés sostenido en el ser humano es terriblemente desgastante porque implica un gasto de energía permanente que se asocia a una liberación constante, sostenida, mayor a lo normal de hormonas que aumentan la presión, que aumentan el azúcar, que aumentan el colesterol y que nos inducen además a buscar mayor energía, a buscar mayores fuentes de energía que son los alimentos. Entonces, los estados elevados de estrés se asocian a trastornos de la alimentación, a trastornos de la nutrición, generalmente en la forma de exceso de alimentación. Evidentemente, esto puede conducir a la obesidad y ya por sí mismo, eso ya va a ser otro problema que también va a inducir una serie de estreses
sobre el cuerpo, especialmente circulatorios, especialmente cardiopulmonares, es decir, del corazón y de los pulmones y de la circulación. Es un problema, Randall, porque vivimos en una sociedad de muchas condiciones o de muchas circunstancias de estimulación. Por ejemplo, en el mundo actual estamos permanentemente atentos a nuestros celulares, a nuestros teléfonos inteligentes, a nuestros smartphones, que en sí uno podría decir, bueno, pero es que estos teléfonos me ponen en contacto con Internet, me ponen en contacto con la biblioteca más grande del mundo, me ponen en contacto con un montón de sabiduría y me ponen en contacto con mis seres queridos, con mis amistades, que me mandan un mensaje y de inmediato yo lo recibo. Y si no lo puedo atender de inmediato, pues ahí queda registrado en el aparatillo, en el celular, y más tarde lo atiendo como debe ser. Cierto, pero además, al estar pendiente de tu celular, estás pendiente de los chats de aplicaciones tales como WhatsApp, por ejemplo, o de Telegram, o de Instagram, o de LinkedIn, o estás pendiente de qué está sucediendo con tu correo electrónico, estás pendiente de los mensajes de texto que te envían, y hay un bombardeo permanente que hace que tu atención se esté fracturando. Porque ya no estás atento a lo que estás haciendo, Randall. Ya no estás atento solamente al trabajo que estás desempeñando, a la labor habitual que estás desempeñando. Si sos una ama de casa, si sos un señor que vive en su casa, si sos una profesional, si sos un profesional, ya no estás exclusivamente en lo que haces cotidianamente, sino que además estás pendiente de toda esta avalancha, de este tsunami de información que te está llegando. Y si además fuera información de alto nivel, uno podría decir, bueno, existe la posibilidad de verlo más tarde y deleitarse, disfrutar, crecer con aquello que estoy recibiendo. Pero justo lo contrario sucede cuando lo que empiezo a recibir son falsas noticias, bulos, noticias desgarradoras, noticias negativas, noticias de una realidad nacional que no quisiéramos reconocer, noticias de una realidad mundial que tenemos la tendencia a negar, no queremos ver qué es lo que pasa en el mundo y sin embargo ahí está, guerras, hambrunas, enfermedades y junto con esto todas las falsas noticias. El próximo apocalipsis, la próxima pandemia, la próxima revolución, el próximo desastre. Y todo esto envenena la mente, aparte de que te daña el cuerpo físicamente, estar sometido a tanta irradiación de luz azul violeta que viene de tu computadora, de tu tablet o de tu celular. Entonces tenemos estreses en el cuerpo que además se acompañan de estreses en la parte emocional y además tenemos niveles de estrés que se desarrollan más en la parte mental. Estoy sometiendo a mi cuerpo a una mala dieta. Estoy sometiendo a mi cuerpo a un mal régimen de ejercicio físico. Estoy sometiendo a mi cuerpo a un mal régimen de descanso. Ajá, de descanso, Randall. ¿Por qué? Porque no solamente el cuerpo necesita ejercitarse, también necesita descansar. Y hay personas que tienen que trabajar turno y medio, doble turno, que tienen un cierre de trimestre, un cierre de cuatrimestre, un cierre de semestre y tienen que presentar una serie de productos en su empresa, en su trabajo, en su negocio, en lo que sea, y dejan de dormir correctamente y ahí vienen los problemas. Estreses emocionales. Bueno, cuando hay relaciones interpersonales fallidas, cuando no nos está yendo tan bien en el amor, cuando tenemos problemas familiares de cualquier índole que nos afectan emocionalmente, o cuando en el trabajo tengo una mala relación con mis compañeros, compañeras de trabajo y eso me afecta emocionalmente y me hace caer en situaciones de estrés, de tristeza, de desesperación, de frustración. Estrés mental.
estar anticipando lo que va a pasar, estar anticipando las guerras, estar anticipando las pandemias, que la Organización Mundial de la Salud dice que la próxima pandemia va a ser peor. Hombre, veamos lo que tenemos ahora y dejemos de pensar en el futuro. Que dicen que la nueva cepa de COVID va a ser peor. Falsas noticias. Ya paremos esa situación. Es decir, en este momento COVID es una gripe más de las muchas que tenemos en Costa Rica. Y podríamos seguir adelante, ¿verdad? Tenemos un montón de elementos que nos hacen pensar que la vida es algo en lo que se sufre. Y esa también es una fuente importantísima de estrés. La pérdida total del deleite por la vida, la pérdida total de las ilusiones, de los sueños, de los proyectos, la pérdida total de la capacidad de observar y de analizar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es decir, esta capacidad de discriminación, Randall, la estamos debilitando porque los seres humanos y posiblemente los ticos, evidentemente, tenemos la tendencia a asumir que todo lo que nos viene de afuera es lo cierto, que todo lo que nos viene de afuera es lo correcto, que todo lo que dicen otras personas es la realidad. Hemos perdido pensamiento crítico, hemos perdido capacidad de raciocinio, de razonamiento, hemos perdido la capacidad de poner en tela de duda aquello que nos están diciendo, aquello que estamos leyendo, aquello que nos están comunicando. Y esto en sí mismo es una fuente tremenda de estrés. Entonces, volviendo al tema que estabas poniendo sobre la mesa, Randall, efectivamente, el estrés de la vida contemporánea genera una serie de cambios en el cuerpo que sostenidos en el tiempo van a traer enfermedad. El estrés sostenido trae una serie de cambios en el alma que con el paso del tiempo va a generar enfermedad. El estrés puede generar, cuando se sostiene en el tiempo, una serie de cambios mentales que va a traer como consecuencia enfermedad. Entonces, cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de salud de manera integral. Y cuando hablamos de estrés, tenemos que recordar que no solamente se trata de estrés físico, sino que también tenemos un estrés emocional y un estrés mental Doc, y social. cuando uno va creciendo, ¿ok? Se Sí. enfrenta a situaciones, vamos a ver, conforme uno es mayor, se va enfrentando a situaciones no vividas, ¿ok? Ajá. Digamos que el primer cambio, cuando usted cumple 18, 19 años, es que tiene que buscar trabajo, ¿ok? Ya ahí hay un cambio, digamos, que agrega estrés. Después empieza una carrera de ascenso en los diferentes trabajos. Después seguramente se adquiere alguna deuda, porque en este país, por ejemplo, para tener casa usted tiene que endeudarse o para tener carro tiene que endeudarse. Claro, Así que sigue por claro. ahí. Después tiene hijos, seguramente, y eso algunas personas, y eso genera, digamos, el estrés de tener a alguien a cargo. ¿Okay? Y después empieza una época en la vida donde van desapareciendo familiares, Correcto. los familiares, los abuelos. Sí. Se empieza a Eh, desgranar la mazorca. Así es, el orden de la vida. Empiezan a desaparecer los Correcto, abuelos, empiezan a desaparecer correcto. los padres, después empezamos a ver cómo fallecen pares, o sea, es decir, gente que estuvo conmigo en el colegio, amigos de infancia, compañeros de trabajo, hermanos, y empieza a aparecer un deterioro normal también del cuerpo, digamos que usted dice, ya Correcto. llegué hasta A, ok, empieza a aparecer la intolerancia a la lactosa, presión alta, diabetes, mal Se acaban sueño. los heladitos de crema, qué horror. Así es. Y entonces yo pensaría que conforme uno va adquiriendo esos cambios que generan estrés, el estrés tiende a ser más permanente durante más horas del día. ¿Cómo gestiona uno eso? ¿Ok? Para que el cuerpo no entre en un estado de estrés permanente, Doc. Si hay muchas cosas, bueno, y además prendo el tele y me Y encuentro están todas las noticias. la realidad, porque el problema, nada más digo aquí defendiéndome, el problema no es que los medios contemos la realidad, el problema es cómo está la realidad. Correcto, correcto.
En todo esto, Randall, la palabra que está por debajo de lo que estamos diciendo es interpretación. ¿Cómo interpreto yo la realidad que tengo en torno a mi vida? Entonces, efectivamente, hay varios puntos que has tocado que son brillantes, que son súper importantes y qué lástima que, que no los podemos tocar todos en esta misma sesión de conversación porque se nos va el tiempo y no nos va a alcanzar definitivamente. Pero vea, los seres humanos nacemos, crecemos y morimos. Alguien en la escuela posiblemente te enseñó que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la ley biológica, ese es el orden biológico, por lo menos de todos los seres vivos sobre la Tierra. Crecemos, sí, claro, y hay cambios, transiciones que se van dando. El niño que ha crecido en su hogar, con su familia inmediata, tiene una serie de estreses o de situaciones de estrés a la hora de entrar al kinder, a la hora de entrar a la escuela. Pero es una serie de estreses normales, son una serie de estreses transitorios que hacen que aquel niño entre con un poco de aprehensión a la escuela, pero en cuanto empieza a desarrollar amistades, en cuanto empieza a jugar en el recreo con sus amiguitos, en cuanto empieza a gozar de las lecciones de la maestra o del maestro, en cuanto empieza a descubrir montones de cosas del mundo, el estrés se transforma idealmente en asombro. Y ya el estrés que producía miedo, temor, incertidumbre, inquietud, se convierte en deleite. Y ya es el niño que más bien quiere ir a la escuela y que se aburre en vacaciones porque ya no tiene sus amiguitos. Lo mismo podemos hablar del adolescente y podríamos hablar incluso en estos términos del estudiante universitario para aquellos privilegiados que pueden ir a la U. Pero ¿qué sucede? Que los problemas sociales nos empiezan a atacar con más fuerza cuando nosotros desarrollamos la capacidad de observar con más detenimiento lo que sucede en el entorno, y esa es la adolescencia. Y entonces empezamos a descubrir que en la vida hay problemas, que en la vida no todo es abundante, que hay que esforzarse para lograr lo que uno necesita. Y en muchos hogares, Randall, está la situación de que por más que me esfuerzo, por más que la pulseo, no hay forma de asegurar mis necesidades básicas de alimento, abrigo y ropa. Entonces, está el asunto de que me empiezo a evadir. En la adolescencia me empiezo a evadir y descubro que hay una serie de placeres, que hay una serie de estímulos externos que hacen que me olvide de los problemas y empiezo a aprender a vivir así, que de alguna manera también es un reflejo de la forma en que los adultos se han adaptado a la vida real, a lo cotidiano, a lo que tienen alrededor. ¿Cuál es el problema, Randall? Que ahora, además de problemas de drogas, de deserción estudiantil, de problemas de relacionamiento interpersonal con unos niveles altísimos de bullying, estamos teniendo en algunas zonas de Costa Rica un nivel de embarazos adolescentes muy por encima de lo que deberíamos tener. No deberíamos tener embarazos adolescentes, pero no solo sí los tenemos, sino que además van en ascenso, especialmente en algunos de los cantones más pobres de Costa Rica. Vea usted el círculo vicioso. Estamos trayendo al mundo niños en condiciones paupérrimas. Bueno, además de esto, decís vos, crecí, ya ahora tengo un oficio, ahora tengo una profesión y tengo un trabajo, sí, y no sé cómo me voy a llevar con los compañeros. O desde el primer día ya hay uno que me dijo, Mae, usted es insoportable, Mae, aquí le vamos a hacer la guerra a diario. O alguien se va a dar cuenta de que su hermosura es lo que condiciona ciertos tipos de acoso por parte de la gente que está ahí en el trabajo. Entonces son factores estresantes sociales que derivan de las relaciones interpersonales. Más fuentes de estrés. ¿Qué hacer con eso? Bueno, ahorita podríamos hablar un poco de aquello, pero encima de todo,
y vos le estás poniendo la cereza al pastel, cada día nos hacemos más viejos, pero vivimos con una serie de proyecciones, de ideas sobre lo que debe ser una vida de calidad. Entonces hay que ser joven, hay que ser bello, hay que ser fuerte, hay que ser platudo, hay que tener un buen carro, hay que viajar, hay que. Y eso hace que el proceso natural de envejecimiento sea muy mal recibido por los seres humanos, porque naturalmente al envejecer vamos a empezar a tener menos fuerza física, vamos a tener menos posibilidades de soportar largas jornadas de trabajo, vamos a tener problemas en la regulación de nuestra azúcar, de nuestra presión, de nuestras grasas en la sangre, colesterol y triglicéridos. Y eventualmente podría ser que nos empiece a chochar la mente o que nos empiece a fallar un poquito el corazón o los riñones o el hígado o el estómago. Y nosotros no queremos eso, Randall. Entonces, la vida diaria, el proceso de cambio es naturalmente estresante. Y eso no es malo en sí mismo. Lo que le da una mala connotación es la interpretación que hacemos de las cosas. Es decir, me estoy volviendo viejo, yo no quiero esto. Me voy a ir a hacer la plástica, me voy a ir a poner Botox, me voy a ir a poner nalgas, me voy a ir a poner piernas, porque yo no puedo andar así por la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema con la vejez? ¿Cuál es el problema con generar estructuras sociales que se soporten sobre los más fuertes y que protejan a los menos fuertes? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema de tener ilusiones en la vida y luchar por ellas? ¿Cuál es el problema de aspirar a un mejor puesto o a un mejor nivel de desempeño y luchar por aquello? Ese tipo de estrés no es negativo, Randall. Luchar por tus metas, por tus ilusiones, por tus propósitos no es negativo. Lo que es negativo es la forma en que yo observo las reacciones de envidia, de resentimiento, de frustración, de enojo de las personas que me rodean. ¿O seré yo más bien el que estoy bravo porque a un compañero le va mejor? ¿Seré yo el que está frustrado porque a otro miembro de mi empresa le va mejor? ¿Seré yo el que esté furioso o furiosa porque hay otra mujer que es mucho más popular o mucho más inteligente o mucho más competente que yo? Entonces, Randall, mira, el estrés es la forma en que vos interpretás la vida. Una vez que tenés cubiertas, aseguradas tus necesidades básicas, tenés la capacidad de desarrollar proyectos de vida que te pueden llevar a una situación óptima en la que vos alcanzás tu nivel pleno de realización personal. Lo que sucede entre tener cubiertas las necesidades básicas y alcanzar la autorrealización es interpretado por las personas y ahí puede o no que se genere estrés. La vida es una situación de interpretación. La actitud personal frente a la realidad es lo que determina mi salud. La forma con la que yo respondo a los retos de la vida, es decir, mi carácter, es lo que determina mi destino. Mi carácter es mi destino. Mi interpretación de las cosas es lo que me produce o no estrés. Y vos tenés toda la razón. Los medios de comunicación nos permiten tener un espejo de lo que sucede a nuestro alrededor, pero es mi interpretación personal lo que hace que yo me estrese negativamente o no ante estas situaciones. Doc, Yo veo una persona enferma, Randall, yo quiero sí. ayudarle. Doc, perdón, me queda un minuto de programa. Ok, pero es un Opa, tema apasionante. Déjeme ir a la pausa porque no la he hecho y regresamos ok, con el último minuto. Voy. de acuerdo.
la radio de Costa Rica. Y regresamos a Matices, nos queda un minuto nada más de programa. Yo le iba a pedir al doctor, porque es un tema apasionante, que dedicáramos, si puede, el último minuto a, cuando digo recetas naturales, no me imagino a las plantas machacadas, sino a tomar tiempo para uno, a disfrutar las cosas que nos gustan. ¿Cómo hacemos para bajar ese nivel de estrés permanente y lograr interpretaciones más balanceadas, doctor? Primero que nada, Randall, vamos a basarnos en la definición de salud. Salud es bienestar físico, bienestar emocional, bienestar mental, bienestar social, bienestar espiritual. Para tener buena salud física, necesitas alimentarte correctamente, necesitas hidratarte correctamente, necesitas hacer ejercicio de manera oportuna, de acuerdo a tus capacidades y tu edad, y necesitas reposar, dormir adecuadamente. Para tener salud emocional, necesitamos aprender a relacionarnos bien con las demás personas. Y aquí, aunque suene un poquito incómodo para algunos, vale la máxima de que para poder amar a los demás, hay que aprender a amarse a sí mismo. ¿Querés tener salud emocional? Tenés que aprender a observarte, a determinar cómo son tus reacciones ante la vida desde una perspectiva emocional y a buscar la forma de que tus emociones no sean tus amos, tus esclavos, tus esclavistas, aquello que te domina. Desde una perspectiva mental, exactamente lo mismo. Los pensamientos recurrentes, eso estar rumiando el pasado, eso estar rumiando el futuro, no es saludable. Lo saludable es observar lo que está sucediendo aquí y ahora y hacer algo al respecto, porque no siempre está bien. Y desde una perspectiva espiritual, Randall, no quiero hablar mayormente porque cada uno tiene una forma muy particular de afrontar la vida y de determinar cuál es su creencia, cuáles son sus valores y principios. De lo que sí estoy seguro es que definitivamente todos sentimos la necesidad de creer en algo superior o por lo menos de reconocer que la vida es muchísimo más de lo que podemos entender con este pequeño cerebro. Doc, muchas gracias por habernos acompañado. Perdón que lo atropellara así con el tiempo, pero muchas gracias. ¿Con cuál canción quiere irse? Ay, Santísima Trinidad, nos vamos con Gracias a la Vida. De Mercedes Sosa, será la canción entonces. Vámonos. Gracias al doctor Bosa. Feliz tarde a todos. En una hora disponible en podcast el episodio. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.